¿Qué tal, amigos de Bioquatics? Bienvenidos a un nuevo video. Les saluda un amigo, Alejandro Padilla, con un gran gusto de poder seguirles compartiendo nueva y buena información aquí en la comunidad de Bioquatics oficial. Muchas gracias, amigos. Ya estamos cerrando un nuevo ciclo en cuestión a nuestros suscriptores. Ya vamos a llegar a los 12,000 suscriptores. Es algo muy motivacional, muy emocionante para mí en lo personal y para todo el proyecto Bioquatics. Créanme que es una de las metas que no tenía planteado durante este proyecto, la trayectoria de este proyecto, pero que estoy muy orgulloso tanto de ustedes por seguir interesados en la continua mejora y crecimiento de poder ofrecer a nuestros peces las mejores condiciones, y también por parte del proyecto, que estamos evolucionando cada vez más. Muchas gracias, les mando un gran abrazo, felicitaciones y muchos saludos en donde quiera que estés viendo este video, sea de día, de tarde o de noche. Muchas gracias por esta nueva meta, tanto para ustedes como para nosotros. El día de hoy tengo un tema bastante básico, pero muy elemental, muy importante, que muchos de los nuevos acuaristas o acuariófilos que se integran a este hobby no tienen la experiencia, no tienen cierta información de cómo poder aportarles las mejores condiciones de inicio a nuestros peces. Y bueno, pues para eso es el tema del día de hoy. Ponte cómodo, disfruta el video y espero que sea de útil el siguiente tema. Esto es Bioquatics, el mundo acuático a tu alcance. Bienvenidos. Para los acuariófilos principiantes, en un principio se les hace difícil el poder dar óptimas condiciones de crecimiento o de mantenimiento a nuestros peces. Ciertamente porque hay un vacío de información entre decir que quiero un acuario y cómo mantener ese acuario. Es esa transición en la que nosotros vamos a decidir cómo, qué y qué cuidados vamos a aportar a nuestros peces. ¿Realmente sabemos cómo cuidar a un pez o a nuestros peces? Pues estos son 10 tips que te doy para que tú puedas considerarlos dentro del cuidado, mantenimiento correcto e ideal de nuestros peces. Si apenas estás integrándote a este hobby, que para mí es la vida y yo me dedico a ello, pues ciertamente considéralos y verás que te serán muy funcionales. Antes de iniciar con los puntos, voy a hacer énfasis en uno de los temas más importantes que muchos, y la mayoría, que yo también lo viví, no consideramos antes de tener un acuario. ¿Cuál es el siguiente punto importante? Básicamente es informarnos para el tipo de peces que queremos tener. ¿Y cómo es esto? Básicamente nosotros debemos de documentarnos para la información que tenemos que saber antes de comprar nuestros peces. Hay que hacer una serie de investigación, ya sea en internet, en algunos folletos, en alguna tienda de acuario quizás, pero fíjense que sea personal, especializado en el ramo. No que sean de aquellas personas que tienen su negocio de acuario solamente por vender. Pues uno de los aspectos más importantes es saber qué peces queremos cuidar y cómo es que viven estos peces. A esto se le conoce como biología de las especies. Para ello entran aspectos o características de vida muy importantes que vienen desde la especie. Esto es considerar qué especie vamos a cuidar, qué características principales tiene, como tanto el tamaño que llega a alcanzar, la alimentación adecuada que debemos de aportar, las veces de alimentación, así como reproducción, dimorfismo sexual, hablando de que vamos a identificar un macho o una hembra. También hablemos de parámetros del agua, en qué temperaturas vive, en qué pH vive o se desarrolla, dureza del agua. Todas estas condiciones físico-químicas debemos de tomarlas en consideración para poder optar por la opción de qué tipo de acuario vamos a estar adquiriendo. Esto es muy importante saberlo, ya que no siempre se tiene toda la información compilada dentro de las especies que pretendemos cuidar. Y bueno, es una de las pautas que dan toda esa cascada de dudas para poder decir cómo mantener
realmente a la especie que queremos cuidar. Número 1, verificar el tamaño del acuario. En videos anteriores yo he sido muy explícito en la condición de que consideremos que un acuario más grande es un acuario más fácil de cuidar. Eso ténganlo muy en cuenta. Y habrá personas que me dicen que de primera no tienen mucho dinero. Bueno, cabe recalcar que podemos ir juntando un dinero para llegar a un objetivo realmente más factible, más práctico y que además tengamos la satisfacción de que va a durar el hobby. ¿Cómo es ello? Realmente un acuario más grande es mucho más fácil de cuidar porque las condiciones se prestan a que no habrá fluctuaciones de manera rápida o continua, como en un acuario tan pequeño como uno de 20 litros, 40 litros aproximadamente, que las condiciones fluctúan de manera irrelevante o de manera muy brusca, poniendo en riesgo la conformación de nuestros peces. Así que verifica el tamaño de tu acuario. Y para ello yo te recomiendo que mínimo adquieras un acuario de 100 litros para que puedas tener en óptimas condiciones tus peces, ya que únicamente las tareas de limpieza son extremadamente fáciles de poder realizar. El punto número 2 es verificar básicamente cuántos peces o la cantidad de peces que podemos tener en ese acuario. Y para ello hay una regla que nos menciona que por cada centímetro de pez vamos a estar aportando entre 2 y 3 litros de agua. Pero ojo, consideremos que la mayoría de los peces que venden en los mercados o en las tiendas autorizadas de acuariofilia tienen un tamaño o una etapa juvenil, por lo cual casi siempre vienen de tamaño pequeño. Y consideremos también verificar mucho en la biología de las especies qué tamaño llegan a alcanzar en vida adulta. Por decir, un pez japonés lo podemos encontrar tanto de 4 centímetros, pero no hemos leído que puede alcanzar hasta los 20-25 centímetros y lo ponemos en un acuario de 40 litros. Para un pez de 25 centímetros no es lo ideal. Consideren también ello. Y pues la regla, les voy a dejar un video de cómo calcular los litros que contiene mi acuario y cómo calcular la cantidad de peces que puede mantener mi acuario. Ok, y respectando a ello, la regla ya mencionada, quiero decir que si nuestro pez mide 3 centímetros aproximadamente, podemos decir que por cada centímetro de pez se está ocupando entre 2 y 3 litros de agua. 3 por 2 aproximadamente son entre 6 hasta 9 litros de agua por este pez que mide 3 centímetros. Y de este modo vamos a hacer el cálculo, pero siempre consideren el tamaño adulto, no por decir, pues ya tengo mi acuario y voy a meter puros peces juveniles, pues voy a meter hasta que exceda la cantidad. Entonces consideremos ello un punto importante. El punto número 3 es verificar el sistema de filtrado. Y esto casi no hay mucha información de la filtración, pero aquí lo vamos a corroborar. De hecho, tengo un video de todos los sistemas de filtración que podemos encontrar en el mercado. Se llama Filtración y tipos de filtro, para que ustedes corroboren la información de este video, ya que explico el funcionamiento, los tipos de filtración, el funcionamiento de los filtros que encontramos en el mercado, ventajas y desventajas de cada uno de ellos. ¿Cómo es verificar el sistema de filtrado? Prácticamente que aquí vamos a considerar el caudal. Si siempre vamos a mantener peces en un acuario que contenga cierto volumen, vamos a considerar lo que es llamado caudal. El caudal son los litros por hora que puede llegar a bombear o a recircular, ya sea una cabeza de poder, una bomba de agua o lo que tengamos en mente como un canister, una cascada, lo que sea, el tipo de filtro que ocupe una bomba de recirculación de agua. A esto se le llama caudal. Y una regla muy importante que queda destacar aquí es que el caudal de un filtro debe de ser específicamente de bombear o recircular
o ya en el objetivo de filtrar el agua o el volumen de nuestro acuario total 5 veces cada hora. Si tengo un acuario de 100 litros, vamos a poder colocar un filtro que nos recircule o nos filtre el agua 5 veces, respectando a que son 500 litros por hora. Siendo específicos, así vamos a tener una óptima calidad de agua filtrada ofreciéndola a nuestros peces. Pero si tenemos peces de mayores exigencias en la condición de calidad de agua, vamos a optar por la regla de 7 veces el volumen total de nuestro acuario ser recirculado por cada hora por nuestro filtro. Esto quiere decir que si tenemos un acuario de 100 litros, vamos a optar por un filtro que recircule o que filtre 700 litros. Para esto, pues ya vamos a considerar que vamos a obtener una filtración de mejor calidad. El punto número 4 y uno de los más importantes es haber cumplido el periodo de ciclado. Muchos de los fracasos que podemos tener a partir de empezar en la acuariofilia es no saber cómo ciclar un acuario. Y para ello te dejo aquí un tema muy importante que es cómo ciclar un acuario. Es un periodo vulnerable que tiene que ver mucho con el futuro, o más bien con el desarrollo óptimo de nuestros peces, ya que si no lo consideramos dentro de los cuidados correctos de nuestros peces, podemos ir fracasando, que se nos enfermen o simplemente que se nos mueran. Consideren ello uno de los periodos críticos más importantes y más vulnerables, elementales sobre todo, que van a determinar si nuestros peces viven, enferman o mueren. Así que el ciclado no es más que esperar un mes con todo el equipo instalado, sea filtro, termostato o calentador, su termómetro para medir la temperatura y así como el sustrato, plantas de plástico, plantas naturales. Es lo básico que vamos a utilizar para ciclar un acuario. Y muchos me preguntan, oye, en un acuario que no tengo sustrato, ¿es necesario ciclar el agua? Sí, es necesario. ¿Por qué? Porque lo que ciclas, tanto como el agua, es el filtro en sí, la materia, el material filtrante es lo que se está ciclando, es donde se está asentando toda la materia biológica, hablando de las bacterias nitrificantes como la nitrosoma y la nitrobacter, que se encargan de empezar a echar a andar el ciclo del nitrógeno, y es uno de los ciclos más importantes y destacados en todo el ecosistema acuático. Consideren ello algo importante. Dejamos nuestros acuarios sin peces funcionando por un mes y así vamos a ir garantizando que el agua y el filtro vaya obteniendo bacterias benéficas. Y muchos me dicen también que si es bueno aplicar las ampolletas para acelerar la maduración. Yo digo una cosa importante: es mejor algo natural que algo que mejor acelerar. ¿Por qué? Porque casi siempre todos los acuarios son distintos, todos los acuarios son distintos. Aún así digan, oye, funciona que yo de este filtro quite un poco de material filtrante y lo coloque en el filtro de mi acuario nuevo para acelerar el ciclado. Es totalmente distinto el ecosistema de este acuario a este acuario, por ejemplo. Entonces básicamente radica en que tenemos un volumen de agua nuevo más grande que la carga bacteriana que vamos a poder colocar. Básicamente es corromper el ciclo o la materia biológica que ya está sentada por tanta carga de agua nueva, y se va a perder toda esa reserva de bacterias, para lo cual pues no va a servir de mucho porque los ecosistemas son distintos. Consideren ello algo muy importante para que ustedes no se precipiten, no tomen decisiones a la viva México y digan, pues yo me aviento a hacer esto esperando obtener buenos resultados. ¿De acuerdo? Entonces yo les recomiendo ver el video de cómo ciclar un acuario de manera natural, y créanme que no es muy recomendable. Bueno, yo en lo personal no utilizo nada de bacterias y no las recomiendo en lo personal, porque a final de cuentas en la carga de esas ampolletitas pues como que no viene al caso de poder acelerar el ciclado de un acuario. El punto número 5 y uno de los más críticos es cuarentenar nuestros peces. Esto ya terminando el periodo del ciclado, hay que cuarentenar nuestros peces.
¿Por qué cuarentenar a nuestros peces? Aquí les dejo el link de cómo hacerlo y para qué. Básicamente una explicación rápida es prevenir introducir enfermedades a nuestro acuario ya instalado y principalmente evitar que algún bicho se llegue a desarrollar dentro de nuestro acuario principal y que llegue a afectar a futuros peces que lleguemos a poder colocar. ¿De acuerdo? Y esto es muy fácil de realizar. Es colocar un contenedor grande de al menos 40 litros en donde vamos a colocar un filtro de esponja accionado por una bomba de aire y un termostato, así como un termómetro para verificar la temperatura de nuestro acuario, y ahí vamos a estar aplicando el tratamiento que dejo en el link de cómo cuarentenar peces. Básicamente es prevenir introducir enfermedades en nuestro acuario principal. Otro de los aspectos más importantes es cómo aclimatar correctamente a nuestros peces desde el transporte, después de la cuarentena y a la llegada que vamos a colocar a nuestros peces en el acuario principal. Es uno de los temas que tiene una gran controversia, por eso aquí te dejo el video de cómo aclimatar correctamente a nuestros peces, ya que también es uno de los puntos más importantes en los que debemos de considerar para poder dar pautas a cuidados óptimos de nuestros peces, porque aquí también desencadenamos que puedan de un momento, si no sabemos aclimatar a nuestros peces, en un ratito o no se llegan a adaptar o aclimatar correctamente al pH o a la temperatura o a la dureza que tenemos en nuestro acuario principal y de los parámetros que vienen de la tienda de acuarios, puede que lleguen a chocar y terminen pues básicamente en afectar la salud de nuestros peces. Entonces yo les dejo aquí la información de cómo aclimatar correctamente nuestros peces. Créanme que es un método que yo utilizo bastante y que me da muy buenos resultados. Uno más de los aspectos importantes es considerar una correcta alimentación. La alimentación lo es todo en conjunto a ofrecerles una buena calidad de agua a nuestros peces. La alimentación consideremos que debe de ser la ideal hacia la especie que queramos cuidar. Si son peces como los peces guppy, básicamente poecílidos, molly, platis, xifos o colas de espada, que tienen la cabecita en forma de triángulo y la boca dirigida hacia la superficie, podemos decir que se alimentan básicamente en la superficie, para lo cual podremos decir que les aportaremos alimento en escamas, porque son flotantes, ellos comen en la superficie. O también como los peces japoneses, que son de aguas más intermedias, podemos aportar alimentos que sean sumergibles. Y por mencionar otros tipos o especies como el Plecostomus, los corídoras, entre otros, son peces de fondo que básicamente tienen otro tipo de alimentación. Básicamente está basado en aportar sticks, son unos comprimidos de alimento que se hunden, son 100% sumergibles, y esto pues lo vamos a saber prácticamente en la biología de las especies, si consume su alimento en la superficie, intermediamente o en el fondo, y esto es muy importante. También vamos a considerar la regla de alimentar a nuestros peces de 3 a 4 veces al día. Esto es por la simple razón de que más vale aportar poco alimento en varias ocasiones que mucho alimento en una sola exhibición, ya que estamos poniendo en riesgo dos cosas. Uno, que no se alimente nuestro pez si aportamos mucho alimento en una sola ocasión, y dos, que prácticamente ese alimento excedente prácticamente no llegue a ser ingerido y empiece a comprometer la calidad del agua de nuestro acuario y asimismo la integridad en salud de nuestros peces, pudiendo tener una afección hasta nivel enfermedad o inclusive llegar a la muerte de nuestros peces. Consideren ello alimentar de 3 a 4 veces al día por la cantidad de que lleguen a consumir lo más que se pueda en menos de 5 minutos. Eso es muy importante y relevante. Otro de los aspectos son las actividades de rutina. Esto debe de ser siempre considerado por el acuariófilo.
¿Esto en qué consiste? Básicamente es en monitorear día y noche y los 7 días de la semana que todo el equipo, en consideración de los accesorios, filtros, termostatos, calentadores, lámparas, bombas de agua, cabezas de poder y todos los accesorios básicamente deben de ser monitoreados por nosotros, porque básicamente vamos a garantizar la funcionalidad de ellos y que no esté variando tanto la temperatura como oxigenación, como filtración y demás que comprometa la calidad del agua de nuestro acuario. Y esto es rutinario. Lo podemos hacer cada vez que alimentemos a nuestros peces o cada vez que demos mantenimiento, que es una de las actividades de rutina que también hay que considerar en ello. Y para ello es cambiar los cambios de agua. Cómo hacer los cambios ideales para mantener en buenas condiciones a nuestros peces. Aquí va a partir de que vamos a hacer un cambio parcial semanal. Pongan atención, este cambio de agua parcial es de un 30% cada semana. Podemos hacerlo un viernes, podemos hacerlo un sábado o un domingo que no tenemos muchas actividades, de un 30%. Por decirlo así, si tenemos un acuario, pues prácticamente vamos a cambiar un 30%, viene siendo algo así, ¿no? Y de este modo vamos a tener mejores resultados, que hay muchos que dicen, oye, yo cambio toda el agua de mi acuario, lo lavo todo, y no, esto no es correcto. Esto no es correcto porque barremos con toda la materia biológica. Nuevamente lo hago énfasis, no se lava un acuario nunca completamente, ¿de acuerdo? Simplemente hacemos cambios de agua parciales de un 30%. Máximo si el agua ya está muy degradada, hasta un 60%, pero solo en casos extremos, ¿de acuerdo? Cambiamos el agua se cambia por prácticamente la técnica de sifonado, que consiste en un sifón limpiando el sustrato. Si tenemos grava, es básicamente extraer el agua que se encuentra entre el sustrato junto con la materia orgánica en descomposición. De este modo extraemos el 30% del agua. En un balde vamos a colocar agua nueva, ya sea de garrafón o inclusive agua potable o de la llave, pero otro de los aspectos es considerar que la temperatura sea similar al agua de nuestro acuario, y así podemos garantizar que no vamos a tener afecciones o mal adaptaciones al agua nueva, y así garantizamos que nuestros peces estén en óptimas condiciones. Aparte, ¿cómo preparar el agua? Pues vamos a aportar acondicionador para el agua o anticloro. Nunca aplicar azul de metileno ni tampoco sal. Sé que a muchos de ustedes les dicen que apliquemos sal, una cucharada por cada 20 litros de agua, o aplicar las gotitas de azul de metileno. Esto no es correcto. Simplemente con que ustedes preparen su agua nueva con el acondicionador para el agua de acuario o con el anticloro, basta, no hay más que hacer. Una gota por litro o 2 gotas por litro si llega a oler el agua a cloro, y para nada, no hay que hacer más. Y otro de los aspectos importantes, el número 9, es testear o hacer test de parámetros químicos del agua. Esto considerando pH, dureza del agua, nitritos, nitratos, amonia, entre otros, para verificar que todos estos elementos químicos estén dentro del rango, para evitar fluctuaciones del ecosistema y asimismo que estén afectando la salud de nuestros peces. Esto básicamente es son actividades de al menos entre cada 20, cada 25 o hasta cada mes, ¿no? No son tan frecuentes, pero sí contemos con ello. Y esto básicamente es poder comprar los kits. Si tienen la oportunidad, claro, si tienen la oportunidad de poder comprar los kits o los test de pH o de los antes mencionados, pues perfecto, porque están garantizando, se están preocupando realmente por cuidar bien a sus peces. Entonces realícenlo en este tiempo y no habrá ningún problema. También tenemos un video de cómo medir estos parámetros para que lo visiten aquí en nuestro canal de YouTube. Y también otro de los aspectos más importantes es contar con un acuario hospital. Siempre un acuario hospital nos va a sacar de muchos problemas, porque
puede que no hayamos completado bien el periodo de cuarentena y accidentalmente introduzcamos una enfermedad a nuestro acuario principal, y entonces aquí vamos a tener problemas. Para ello un acuario hospital es necesario. Y aquí vamos a realizar el aislamiento de los peces enfermos, únicamente de los peces enfermos o afectados, y vamos a aplicar aquí los tratamientos. ¿Por qué? Porque si los aplicamos en un acuario principal vamos a afectar la carga biológica, las bacterias nitrificantes las vamos a matar con los medicamentos que aportemos para nuestros peces, y prácticamente vamos a afectar todo el ecosistema. Por ello es muy importante contar con un acuario hospital, o simplemente que no sea un acuario, pero que sea un contenedor de plástico, como antes mencionado, 40 litros con termómetro, termostato o calentador, filtro de esponja y una bomba de aire que esté accionando este filtro para poder únicamente dar tratamiento a nuestros peces. No hace falta tener un filtro de cascada o un filtro canister ni nada por el estilo, porque realmente nunca estos filtros nunca van a desarrollar una bacteria nitrificante, por lo mismo de que vamos a estar aportando los medicamentos y únicamente no va a haber progreso de ello. Y hay quienes les gusta poder colocar el medicamento o el tratamiento en los acuarios principales. Pues no es recomendable, porque terminamos matando nuestra materia biológica, y además de que dicen que si tenemos la oportunidad de poder colocar el carbón activado, bueno, este simplemente se puede colocar para poder retirar el tratamiento o el medicamento. Se secuestra todas las toxinas o todos los químicos, el principio activo del fármaco se extrae por medio del carbón activado, y bueno, pues ya entre comillas se encuentra purificado, filtrado químicamente, pero no es tan recomendable. Yo no se lo recomiendo. Amigos, yo espero que no les haya parecido tan aburrido, y espero que hayan considerado unos tips muy importantes para lograr mantener a nuestros peces de manera correcta. Ya sé que es muy largo, pero es información básica y elemental para ustedes. Bueno amigos, si no tienen más dudas, o si las tienen, mejor dicho, pueden comentarlas aquí en la sección de comentarios del canal de YouTube de Bioquatics Oficial. Te invito, amigo mío, que te suscribas, que compartas, que les des like, y también que nos visites en la página de Facebook. También nuestra tienda virtual está disponible para que observes nuestros productos que nosotros ofrecemos para el cuidado de nuestros peces. Visita nuestro Instagram para que veas nuestras fotos de algunos de nuestros ejemplares que tenemos aquí. Amigos míos, pasamos rápidamente a la sección de saludos. Yo me despido, Alejandro Padilla, un gustazo de poder estar en una emisión más con ustedes. Muchas gracias, feliz día, tarde o noche. Hasta luego. Saludos para mi prometida Nayeli Azúcar Glass, te amo mi amor y muchas gracias por ver este video. También saludos para Aquarius King, Dini, Gugueta Moisés, Mundo Gamer Aquavida, todo sobre peces, a Ruth Ackerman, Nova Storm 2, Aquarius Luis Mancera, Claudia Castellanos, saludos hasta Guatemala, a Vanessa Sandoval, Fernando Terrón, a Lady Kitty, muchas gracias por vernos, a Goldfish Comunes, Locos por los Peces, Force OP, Tere Rodri, a Kitty Palacios, Luis Cruz, Aquatips, Creeper Gamer JT2, Andariego, José Chacón, Luis Manuel Camargo, Seindercat, Jean-Pierre Espinosa, al gran amigo John Wolf, saludos hasta Aguascalientes, a Daniel Puc Galás, JZ Hick, Juan Romero, Reyes Eric, Gwen 935, Andrea Molina, Cristian Valderas, Daniel Infernus, al amigo Aqua TV, saludos amigo y gracias por tus videos también. August Lucci, Angie, Rodolfo García, Julio Cruz, Mariano Alfredo, Luis Eduardo Saldívar, a Aquarius AM, también a Apaga y Vámonos, Aquarium Azores,
Aarón Ortega, Juan López y a Josué Flores. Muchas gracias también a todos los suscriptores que nos están viendo por una emisión más, que nos hayan acompañado. Contento estoy y me despido de ustedes cordialmente. Alejandro Padilla, un amigo. Éxito, les deseo, bendiciones para todos ustedes. Feliz día, tarde o noche. Hasta luego.